invitar que abra su Biblia en Lucas capítulo 2, verso 8 al 10. Entonces, el título el tema de ahora es Navidad. Lucas capítulo 2, verso 8 al 10. ¿No se pudo los versos, hermano? Oh, ok. Bueno, voy a empezar a leer entonces. Dice el versículo 8. Y están apenas ajustando todo eso, disculpen. Entonces el versículo 8 dice así: en el nombre de Jesús, había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Te agradecemos, Señor, el poder estar aquí en tu casa una vez más, en tu presencia. Señor, queremos pedirte en esta tarde que sea tu Espíritu Santo, Señor, el que tome control de todo lo que hacemos aquí. Y que al Señor compartir tu palabra sea tu Espíritu Santo el que habla a los corazones, el que guía cada palabra que sale de mi boca, Señor, para que sea tu verdad, Señor, la que se establezca en nuestros corazones y no el pensamiento y el sentimiento o el deseo de los hombres, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, ponemos esta enseñanza en tus manos y pedimos que bendigas tu palabra y abras el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Señor. En el Cristo Jesús te lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Hermanos, Navidad. La pregunta surge, ¿verdad?, en estos tiempos, en medio del pueblo cristiano, si el cristiano debe celebrar Navidad o no debe celebrar Navidad. Y hermano, hay dos posiciones en el cristianismo que se han adoptado. Un grupo, hermano, dentro del cristianismo condena la celebración de la Navidad. La razón o sus argumentos que ellos ponen sobre la mesa es que en la Biblia no nos dice que celebremos la Navidad. Otro es que Jesús no nació el 25 de diciembre. Otro es que esto de la Navidad es una celebración pagana. Y otro de sus argumentos es que la gente alrededor del mundo usa esta celebración de la Navidad para emborracharse, para comer, para dar regalos, pero lo menos que hacen es, ¿verdad?, acordarse de Jesús y hacen a Jesús a un lado. Esos son los argumentos que el grupo que condena celebrar la Navidad pone sobre la mesa. Ahora, el otro grupo, ¿verdad?, que sí adopta la celebración de la Navidad, sus argumentos son que no celebra el día ni la fecha, sino el hecho del nacimiento de Jesús. Que la fecha no es la importante, ni ciertamente lo que ellos están festejando, sino es el hecho de que Jesús nació. El otro argumento es que se aprovecha la ocasión para dar gracias a Dios
y para seguir dando testimonio de ese glorioso acontecimiento en el cual Dios mismo se encarnó y vino a este mundo en la persona de Jesucristo para traer salvación. El otro argumento es que la celebración del cristiano no tiene que ver nada con la forma que los paganos celebran Navidad. En el verdadero cristiano, cuando celebra Navidad, obviamente no hay borracheras, no hay inmoralidad sexual, no hay pleitos, que eran básicamente lo que sucede en las celebraciones donde Jesús es puesto a un lado. Y yo me recuerdo cuando yo estaba chico en las celebraciones en la Navidad allá en México, es lo que sucedía. Los hombres a emborracharse, ¿verdad? Pasaba de todo en tanta gente ahí, y aparte de eso, habían pleitos y tantas cosas que pasaban después, ¿verdad? En las mismas familias. Entonces, pero ahora en las reuniones de la celebración de Navidad de este grupo de cristianos, obviamente no hay eso. Hay comida, hay convivio, hay, ¿verdad?, agradecimiento a Dios por este glorioso acontecimiento que sucedió, que Jesús vino a este mundo, ¿verdad? Entonces, la realidad, hermano, de la Navidad es que la Navidad hoy en día se toma como una época de dar regalos, reunirse con la familia y celebraciones que están lejos de tener el deseo o propósito de adorar a Dios. Es la realidad. O sea, si usted ve al mundo en general, lo menos que ellos están pensando es de adorar a Dios y darle gracias, sino el propósito de esto es tomar días de descanso, darse regalos, ¿verdad? Y aprovechar para hacer todo gusto de la carne. Esa es la realidad. Ahora, lo cierto es que el origen de la Navidad, hermano, si vamos a la historia, el origen es pagano. No es para nada cristiano el origen. Entonces, las celebraciones se comenzaron en el Imperio Romano, hermano, y era en honor de Saturno, ¿verdad? El 25 de diciembre en esas fechas festejaban, ¿verdad?, en honor a Saturno, para honrarlo a él. Le llamaban las celebraciones saturnales y celebraban el nacimiento del sol. Eso era lo que sucedía. Entonces, tiene origen pagano, no tiene ningún, ¿verdad?, origen cristiano todo esto. Pero ahora, el 25 de diciembre, hermanos, se festeja el nacimiento de Jesús. Pero en realidad es que Jesús no nació en esa fecha. Esa es la realidad. No nació en esta fecha Jesús. Entonces, no se sabe la fecha exacta. Hay diferentes opiniones, unos que en septiembre, otros que en octubre, otros que por los primeros meses del año. Entonces realmente no hay, ¿verdad?, una fecha exacta que nadie pueda afirmar. Entonces, lo cierto es que nadie lo sabe con exactitud, pero sea como fuere, hermano, lo cierto es que el 25 de diciembre no tiene que ver nada con el nacimiento de Jesucristo, sino con festividades paganas que se celebraban en el Imperio Romano. Pero la historia, hermano, nos dice que en el año 325 después de Cristo, todo el imperio, ¿verdad?, romano adoptó el cristianismo como una religión oficial. En el año 325, o sea, entre el siglo III y el siglo IV, el Imperio Romano adoptó al cristianismo, ¿verdad?, como su religión oficial. Y en el año 350 después de Cristo, el Papa Julio sugirió que se celebrara el nacimiento de Jesús el día 25 de diciembre. Y 4 años más después, más tarde, su sucesor, Liberio, dice la historia, decretó oficialmente que ese día se celebraría, ¿verdad?, el nacimiento de Jesús. Y ahí empezó
Entonces, ¿cuál era la intención de esto? La intención era imponer una festividad cristiana sobre las tradiciones y fiestas paganas. O sea, para sustituir esas fiestas paganas donde había toda clase de depravación y adoración a idólatra, la idea era sustituirla con una festividad cristiana, ¿verdad? Eso, así comenzó esto, ¿verdad? Y entonces, esto que acabamos de ver, hermano, es uno de los argumentos que presentan los cristianos que se oponen a la celebración de la Navidad. Entonces, le digo, volvemos a hacernos la pregunta ahora nosotros. ¿El cristiano debe o no debe celebrar la Navidad? Pero vamos a decir, hemos visto la historia ahora. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Sabemos que la Biblia es la autoridad del creyente. ¿Qué dice la Biblia al respecto? La verdad, hermanos, es que en ninguna parte de la Biblia nos dice que celebremos Navidad. En ninguna parte de la Biblia, usted la puede leer de principio a fin, nos dice o nos ordena o nos manda que celebremos Navidad. Pero tampoco nos dice que no lo debemos hacer. ¿Sí me entienden? No hay un mandamiento que diga el cristiano debe celebrar la Navidad, pero tampoco hay nada que nos indique, nos diga que no lo debemos hacer. Entonces, ¿cómo le hacemos? En la palabra de Dios, hermanos, encontramos mandamientos dados por Dios que son muy claros, ¿verdad? Y no dejan ninguna duda. Y lo sabemos, y voy a mencionar dos así nada más para... La Biblia es clara cuando da el mandamiento, dice, no matarás, no robarás. ¿Tienen alguna duda de eso? Es clara. Está el mandamiento claro. No matarás, no robarás. No hay que ni ser teólogo ni entrar en un estudio muy profundo para entender este mandamiento de Dios. Es claro. No debemos matar porque es pecado, no debemos robar porque es pecado. No hay ninguna excusa para hacerlo. Ninguna forma que tú lo hagas. Estoy robando, como decían los bandidos de México de las películas. Estoy robando para darle a los pobres, para justificarse. O sea, no, robar es robar y robar es pecado delante de Dios, sea lo que sea, con la motivación que tú lo hagas. Ahora, pero la palabra de Dios, hermano, también establece, aparte de mandamientos, establece principios. Y esos principios se extraen de todo el consejo general de la palabra de Dios, ¿verdad? No son tan claros como los mandamientos que acabamos de mencionar, pero son principios bíblicos que nos ayudan a dirigir nuestro caminar cristiano, que es lo que nosotros queremos. Todo cristiano verdadero desea caminar bajo la voluntad de Dios, ¿sí o no? Ok. Y esto se va pudiendo lograr, ¿verdad? Conforme nosotros vamos creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Por eso es tan importante estudiar la palabra de Dios. Entonces, un ejemplo. En ninguna parte, hermano, de la Biblia nos dice específicamente que es malo, que es pecado usar drogas. Dígame usted un versículo que diga específicamente que no debemos de consumir drogas. No está. Pero porque no lo dice específicamente la Biblia, ¿no será pecado hacerlo? No nos lo dice, no hagas drogas, como dicen, no mates y no robes. No nos dice así. Ahora, ¿cómo podemos deducir que drogarse es pecado y no agrada a Dios? Por tanto, no debemos de hacerlo. Si vamos a Primera de Corintios, hermano, capítulo 3, versículo 16. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 16. Ahí está en la pantalla también, si lo... Decidí ahora ponerlos en la pantalla porque voy a leer de la traducción, otra traducción más adelante diferente, y yo creo que no la tienen, pero esta es la Reina Valera, dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Usted ve en esos versículos que dice, no te drogues porque es pecado. Pero de ahí podemos sacar el principio, donde vemos que es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque somos el templo del Espíritu Santo. Y la presencia de Dios mora en nosotros. Entonces de ahí podemos sacar ese principio, aunque no está, ¿verdad? Como pudiéramos verlo en la Biblia, no matarás y no robarás. Entonces, de esa verdad bíblica, hermano, surge ese principio. Entonces, esto nos enseña que hay cosas que no son tan claras en la palabra. Por lo tanto, es necesario un entendimiento más profundo de todo el consejo de la palabra de Dios para entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y es por eso que aquí en esta iglesia tratamos de ir capítulo por capítulo, verso por verso, libro por libro, porque esto nos da un mejor entendimiento de todo el consejo de la palabra de Dios. Y para poder aprender mejor, ¿para qué? Para caminar mejor conforme a la voluntad del Señor. Entonces, regresando, hermano, a los dos grupos de cristianos, los que celebran y los que no celebran. Lo triste, hermano, es que las dos posiciones que el cristiano ha adoptado, en vez de glorificar a Dios muchas veces y ayudar que los inconversos vengan al conocimiento de Jesucristo como su Señor y Salvador, ha venido a ser motivo de pleitos, condenación y piedra de tropiezo para que muchos no vengan a Cristo Jesús. Por causa de los dos grupos a veces no entender la palabra y la voluntad de Dios, en su intento de cada uno obedecer a Dios y glorificar a Dios, hay un enfrentamiento en el cual, hermano, se toma una actitud de condenación, de pleito, de división, que no edifica a nadie. Y que aparte de eso es tropiezo, porque los que no conocen a Cristo, mira los cristianos, ni ellos mismos se ponen de acuerdo, ni ellos mismos saben. Porque hasta en las redes sociales se está mandando uno al infierno al otro. Entonces, yo estoy, hermano, si me tengo que identificar con un grupo, yo estoy en el grupo que cree en celebrar la Navidad, aprovechando la ocasión para darle gracias y gloria a Dios y seguir proclamando las buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Al mismo tiempo, puedo con libertad, hermano, reunirme con mi familia, disfrutar, compartir de alimentos, abrir regalos, porque en medio de todo lo que hacemos, hermano, estoy seguro en mi corazón que Jesús es el centro de lo que yo estoy haciendo. Y es la razón de la celebración. Lo puedo decir con toda honestidad y toda seguridad. Entonces, yo no sé cuál sea su posición de usted. ¿Cuál es la actitud correcta que todo cristiano debe de tomar ante situaciones de celebraciones, gustos y preferencias? Porque al final de cuentas también viene a caer en eso, hermano, en gustos y preferencias, por las presuposiciones que tiene en su mente. Entonces, tenemos que seguir yendo a la Biblia para que nos dé un poco más de luz. Que no sea mi gusto, mi pensamiento o el pensamiento del que no
quiere celebrar Navidad porque se le hace una celebración pagana. O sea, vamos a seguir en la palabra para que nos dé luz. ¿Qué es correcto, verdad, ante Dios? Vamos a Romanos capítulo 14. Y vamos a leer varios versículos de ahí. Primero vamos a empezar del 1 al 6. Y aquí es donde, hermanos, si quieren ver a la pantalla, ojalá que sí la puedan poner. Voy a leer de la traducción actual, se le llama. Va a estar acá porque va a ser un poquito diferente, pero esta da una mejor explicación, hermano, para que podamos entender mejor. Por eso es que escogí leer de esta versión. Traducción lenguaje actual se llama. Romanos 14, verso 1 al 6, vamos a empezar. Dice, reciban bien a los cristianos débiles, es decir, a los que todavía no entienden bien lo que es lo que todavía no entienden lo que Dios ordena. Los que no entienden bien qué es lo que Dios ordena, lo escribí mal. Entonces dice, si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. Dice, reciban bien a los cristianos débiles. Es decir, ¿quiénes son los cristianos débiles? A los que todavía no entienden, ¿verdad? No entienden bien qué es lo que Dios ordena. Y aquí surge el problema, porque muchas veces, ¿verdad?, el nivel de conocimiento y entendimiento del cristiano es diferente. Y aquí se le llama débil aquel que no ha logrado entender verdaderamente en estas situaciones que estamos hablando qué es la voluntad de Dios. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, dice, si en algo no están de acuerdo con ellos, no discutan. O sea, el principio aquí, hermano, que vemos es que no debe de ser un motivo para que el creyente se divida en dos grupos, no debe ser un motivo para el que el creyente discuta y entre en pleito y confrontaciones que no edifican para nada y que no glorifican a Dios. Es el principio que podemos ver aquí. Entonces, pero si tú como cristiano has llegado a una madurez espiritual, un entendimiento más profundo de la palabra y tienes la libertad para hacerlo y tú has entendido que festejarlo para ti no es pecado porque no estás, ¿verdad?, celebrando nada pagano si te están dando la gloria a Dios. Pero si tú entiendes eso y ves a alguien que no ha llegado a ese nivel de conocimiento y en vez de tratarle de ayudar en amor a entender esa verdad, lo empieza a criticar, a condenar y empieza, entonces eso es fuera de la voluntad de Dios. Y eso no edifica a nadie, no glorifica a Dios y, como les digo, viene a ser un estorbo. El versículo 2 dice, por ejemplo, hay quienes se sienten fuertes y creen que está bien comer de todo, mientras que los débiles solo comen verduras. Versículo 3. Pero los que comen de todo no deben despreciar a los otros. De igual manera, los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Todos somos hijos de Dios y hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón, le pertenecemos a Él. No hay por qué dividirnos. No hay por qué hacer caso al diablo y empezar con pleitos que, como le digo, están fuera de la voluntad de Dios. Todos somos, si hemos verdaderamente arrepentido en nuestro corazón y hemos nacido de nuevo, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad?, somos todos de Dios. Dice, pues Dios los ha aceptado por igual. Ni uno es más delante de Dios porque celebra, ni otro es menos delante de Dios porque no celebra. Eso no tiene nada que ver. Entonces, dice, pero los que comen de todo
no deben despreciar a los otros, y de igual manera los que solo comen verduras no deben criticar a los que comen de todo, pues Dios los ha aceptado por igual. Dice el verso 4, ustedes no tienen derecho de criticar al esclavo del otro. Es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir su trabajo. Entonces, ¿yo qué autoridad tengo para venir y porque alguien no está de acuerdo conmigo y porque yo no he entendido o viceversa, empiezo a condenar a una persona, a un hijo de Dios? No es mi lugar hacerlo. Si mismo Jesús dijo, yo no vine a condenar al mundo, sino que el mundo fuera salvo por mí. Entonces, ¿yo quién soy para que, si en algo no hemos llegado al mismo entendimiento, empezar, ¿verdad?, a condenar a esta persona? Cuando la palabra dice que nosotros ahora le pertenecemos a Dios, dice, ustedes no tienen el derecho de criticar al esclavo de otro. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros le pertenecemos a nuestro amo Jesús. Yo no soy nadie para ponerme, ¿verdad?, a criticar y a condenar a otro hermano. Ni otro hermano lo puede hacer conmigo. Dios es el único que tiene ese derecho, porque le pertenecemos a Él nosotros. Entonces, dice, es el dueño del esclavo quien decide si su esclavo trabaja bien o no. O sea, el que decide si estamos haciendo bien o no es Dios, porque Él conoce nuestro corazón de cada uno de nosotros. Así también Dios es el único que tiene poder para ayudar a cada uno a cumplir bien su trabajo. Si algo hacemos bien, hermano, es porque Dios nos ayuda y su gracia está con nosotros. Nadie somos mejor que nadie. Se nos olvida muchas veces que no estamos aquí por merecimientos propios, sino es la gracia de Dios que nos tiene aquí cada uno. Si la gracia de Dios no estuviera en nuestras vidas, hermano, olvídese, todos estuviéramos en la misma condición. El versículo 5 dice, permítame darles otro ejemplo, dice aquí Pablo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de que piensa lo correcto. Y ciertamente viene a caer a cuestión de gustos muchas veces. A mí de chico nunca nos festejamos cumpleaños en mi casa. Pasaban los cumpleaños de todos y era un día como cualquier otro. Y a mí me da, la verdad, ya un poquito más me acostumbraba, pero al principio me daba lo mismo si me decían felicidades o me festejaban. No me interesaba porque así estaba yo acostumbrado. Entonces no es algo que me mueva o que me haga sentir mal, pero hay personas que sí, ¿verdad? Tengo mi nuera que para ella, cada cumpleaños es, hermano, si puede tirar la casa por la ventana, ¿verdad? Y es algo tan especial para ella, porque así lo acostumbraron y ella, ese día es muy especial para ella. Y dice aquí, permítame darles otro ejemplo. Hay algunos que piensan que ciertos días son especiales, mientras que para otras personas todos los días son iguales. Cada uno debe estar seguro de lo que piensa, de que piensa lo correcto, o sea, estar seguro de sus convicciones. Pero no es malo ni que no te guste festejar, ni es malo que te guste festejar. Es una cuestión de preferencia. Pero muchas veces estas cosas, ¿verdad?, de los días, como en esto que estamos en Navidad, que no se debe festejar porque el 25 de diciembre verdaderamente no nació Jesús, o sea, caemos en cosas que no tienen ningún sentido, hermano. El versículo 6 dice, los que piensan que cierto día es especial, lo hacen para honrar a Dios. Y los que comen de todo, lo hacen para honrar a Dios. Y le dan gracias. Igual sucede con los que solo comen verduras, pues lo hacen para honrar a Dios y también le dan gracias. Entonces, ¿qué es lo que cuenta? O sea,
verdaderamente es el corazón. ¿Verdad? Porque los que no comen y que deciden comer verduras, en medio de todo eso que están haciendo, le están dando gracias a Dios. Y los que comen de todo y tienen la libertad de comer de todo, también lo están dando gracias a Dios. Entonces, hermano, todo esto aquí nos muestra, hermano, que cada creyente, hermano, tiene la libertad en ciertas cosas que no están verdaderamente estipuladas como un mandamiento, de ejercer su libertad que le trae el conocimiento de la palabra de Dios. Siempre y cuando, como le digo, sea su principal motivo en todo honrar a Dios. Entonces, de ahí brincamos al versículo 10, hermano. El versículo 10 dice, por eso no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. ¿Qué es lo que aquí nos dice claramente? Que una cosa que nosotros tenemos que tener cuidados como creyentes es de no ponernos a juzgarnos en la manera de condenarnos, hermano. Y estar nada más viendo a ver qué hacen para criticarlos y empezar, hermano, a hablar de ellos y a crear, ¿verdad?, pleitos y separación y desunión, que es lo que el diablo quiere hacer en el pueblo de Dios, pero que es una cosa que Dios no le agrada. Por eso dice, no deben ustedes criticar a los otros hermanos de la iglesia, ni despreciarlos, porque todos seremos juzgados por Dios. Ese lugar le pertenece a Dios, hermano. Le pertenece a Dios. El verso 11 dice, en la Biblia Dios dice, juro por mi vida, que en mi presencia todos se arrodillarán y me alabarán. Así que todos tendremos que presentarnos delante de Dios para que Él nos juzgue, hermano. Es Dios el que juzga. Y nosotros, hermano, esta enseñanza, hermano, es con el propósito de entender la voluntad de Dios, hermano, no para ir a pelear con nadie, simplemente para que usted camine en la libertad que Cristo nos da a través de su palabra. Ese es el propósito de esta enseñanza. No es para mostrar que estoy bien o que no, simplemente es para que nosotros logremos entender, ¿verdad?, lo que la palabra de Dios nos enseña sobre diferentes, ¿verdad?, cosas que vienen a traer disputa, pleitos, contiendas, desunión, separación, y que vienen al final, al cabo, a ser un estorbo para que los que no conocen a Cristo vengan al conocimiento de Él. El versículo 13, hermano, dice, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque o pierda su confianza en Dios. Eso, hermanos, es lo que sucede cuando estos dos grupos en el pueblo de Dios se aferran, hermano, a defender su postura y se olvidan de lo que es principal para Dios. La Biblia nos enseña que puedes hacer todo, pero si no hay amor, de nada sirve. Puedes aún dar tu vida, pero si no hay amor, de nada sirve. Y cuando entramos en estos argumentos, en estos pleitos, en esta condenación uno al otro y nos olvidamos de amar a nuestro hermano, terminamos perjudicando aún no solamente a la persona que no conoce a Cristo, sino a los nuevos que empiezan en el camino del Señor y que no tienen un conocimiento pleno de la palabra del Señor y se quedan, pues, ¿qué es verdad o qué es mentira? Y les afecta en su vida espiritual. Y muchas veces eso les hace, hermano, si son verdaderos cristianos, obviamente
¿verdad? Están seguros en Cristo, pero de todos modos les va a hacer tropezar, les va a hacer desanimarse, les va a hacer batallar en su vida. Por eso dice aquí, ya no debemos criticarnos unos a otros. Al contrario, no hagamos que por culpa nuestra un seguidor de Cristo peque y pierda su confianza en Dios, porque queda confundido. Entonces, ¿qué es verdad? Se pregunta en su mente, como no tiene el entendimiento. ¿Qué debo de hacer para agradar a Dios? No sé. Y se queda confundido y desanimado, desalentado. Y eso lo aprovecha el enemigo para atar su vida. Pablo en el versículo 14 dice, a mí, nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo. Pero si alguien piensa que alguna comida no se debe de comer, entonces no debe de comerlo. Si Pablo está diciendo, mira, yo tengo la libertad. Yo he entendido a través de la revelación de Jesucristo y su palabra que ningún alimento en sí es inmundo o es malo. Yo puedo comer de todo, porque había muchos nuevos en ese tiempo que estaban las carnicerías, ¿verdad? Donde vendían carne que había sido sacrificado, ¿verdad? A dioses. Y muchos de los nuevos que tenían una conciencia débil y no tenían todo el entendimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? No compraban carne ahí para comer porque sentían que al hacer eso estaban participando de esos ritos. Pero de repente un cristiano maduro que entendía la palabra de Dios y sabía que como dice Pablo aquí, que ningún alimento es impuro en sí mismo, sino dando gracias a Dios se purifica todo, y lo podía comer con libertad. Entonces los veían al participar y eso les causaba daño. Y podía hacerlos, ¿verdad?, a ellos pecar. Entonces dice aquí Pablo en el 14, a mí nuestro Señor Jesús me ha enseñado que ningún alimento es malo en sí mismo, pero si alguien piensa que alguna comida no se debe comer, entonces no debe de comer. ¿Qué está diciendo aquí? Que uno tiene que caminar conforme a las convicciones que tienes, porque si no tu conciencia es afectada, te hace dudar. Y cuando ya dudas, pecas, porque todo lo que no es por fe es pecado. Y es por eso que es el proceso en la vida del cristiano, donde va aprendiendo, y esa verdad que va aprendiendo lo va haciendo libre de muchas cosas. Thank you. De muchas presuposiciones, pensamientos que se han adoptado y que han venido a ser una verdad en su vida, pero que no tienen ningún fundamento bíblico, pero que su conciencia, hasta que no sea libre de esto, no puede, es mejor que no lo haga. Porque otros lo hacen, sino hasta que él tenga la firme convicción en su corazón de que lo puede hacer sin afectarlo espiritualmente ni su relación con Dios. Entonces el versículo 15 dice, si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien que por quien Cristo murió. Si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. La libertad que el cristiano logra obtener cuando conoce y entiende la palabra de una manera más amplia, no significa que yo voy a usar esa libertad sin tomar en cuenta a mi hermano más débil, porque entonces yo no estoy poniendo primero el amor de Dios y el amor hacia mi hermano.
Si yo siento que alguna cosa, ¿verdad?, estoy haciendo que entre yo y Dios no hay nada de problema y estoy tranquilo y estoy en paz, pero esto está afectando a mi hermano, no voy a ir a provocarlo con eso. ¿Sí me entienden? No voy a ir a provocarlo con eso. Es como un hermano ponía un ejemplo y decía que a él le gusta mucho el pan de muerto que hacen en México, ¿verdad? Cuando celebran el día, que le gusta mucho el pan de muerto. Pero algunos que son débiles, hermano, ¿cómo se va a comer ese pan? No sabe usted por qué lo hicieron. Porque están celebrando el Día de los Muertos y eso es participar de eso y todo. Pues el hermano, pues el pan, ¿qué culpa tiene? El pan está sabroso y no me afecta nada comérmelo. Pero entonces alguien que lo conocía, que había predicado y le había dicho que el pan de muerto le gustaba, lo vio en un lugar y esta persona era un panadero. Entonces llegó con unos panesotes de muertos grandes, más especiales para dárselos al hermano, porque había oído que le gustaban. Pero entonces el hermano cuando se lo dieron, los vio y estaban en una mesa sentados varios y lo que hizo es que los agarró y los metió hacia abajo con cuidado. Y él lo hizo porque, aunque él lo puede comer libremente, sabe que esto puede perjudicar la conciencia de otros que son más débiles. Eso es amor. Alguien podría decir, no, hermano, pues es un hipócrita, si aquí lo está guardando, pero ya se los va a comer, es hipocresía. No, eso no es hipocresía, porque él tiene la libertad y sabe que no le afecta nada, pero él está pensando en los demás. Y eso es lo que debemos nosotros hacer. No es, yo tengo la libertad y ponerme, mira cómo le muerdo al otro. No, hermano, pues eso ya es provocar, eso es no tener el amor de Dios. Eso es no usar la sabiduría de Dios. Entonces, si algún hermano se ofende por lo que ustedes comen, es porque no le están mostrando amor. No permitan que por insistir en comer ciertos alimentos acabe en el infierno alguien por quien Cristo murió. Y aquí nos está hablando de un cristiano. Obviamente, si alguien ha nacido de nuevo, como le digo, la Biblia nos enseña que está seguro en Cristo. Pero hay personas, hermano, que están en la iglesia que parecen pero no son, que no han nacido de nuevo. Y estas personas pueden ser afectadas por algo así y pueden terminar en el infierno, pero no porque se perdieron o perdieron la salvación, sino porque realmente no la tenían todavía. Y una de estas cosas les afectó. Es lo que quiere decir aquí. Entonces el versículo 16 dice, no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. Exactamente, es como si, como le digo, eso de las redes sociales es una bendición, pero también causa tanto daño, porque todo el mundo quiere expresar sus verdades, pero realmente muchas veces no es conforme la Biblia y la intención no es ganar las almas o tocar los corazones, sino ganar los argumentos. Y eso no es de Dios. Entonces no permitan que se hable mal de la libertad que Cristo les ha dado. ¿Quién habla mal? La gente inconversa, los que ven todos esos comentarios, esos pleitos de los cristianos ahí. Ellos son los que hablan mal de la libertad. El verso 17 dice, en el reino de Dios no importa lo que se come ni lo que se bebe. Más bien lo que importa es hacer el bien y vivir en paz y con alegría, y todo esto puede hacerse por medio del Espíritu Santo. Esto es lo importante. En el reino de Dios no importa, o sea, ¿por qué no estamos peleando que si se debe de comer esto, que si no se debe de comer, que si debo de festejar este día, que si no debo festejarlo? Cuando eso no importa en el reino de Dios, nos enfrascamos como cristianos en pleitos que no tienen sentido, hermano. Más bien dice, lo que importa es hacer el bien. Nos olvidamos de hacer el bien. Lo que importa es vivir en paz.
Lo que importa es vivir con alegría. Y todo esto se puede hacer por medio del Espíritu Santo. Pero ¿cómo el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas si nos pasamos entristeciendo al Espíritu Santo? Porque en vez de hacerle caso, nos pasamos peleando como cuerpo de Cristo, unos con otros. Y la voz del Espíritu Santo se hace a un lado, se ignora. Entonces, por eso es que no se puede. Solamente por medio del Espíritu Santo podemos vivir conforme la voluntad de Dios. Versículo 22 ahora de ahí mismo, de ese mismo capítulo 14 dice: lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios. ¿Qué dice? En la pantalla dice, versículo 22, lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal al haberlo hecho. Pero se fijan cómo dice, lo que ustedes decidan sobre estas cosas. ¿Qué cosas? Estamos hablando de la festividad de la Navidad. Dice, lo que ustedes decidan sobre estas cosas es algo entre Dios y ustedes. Entonces, ¿por qué nos queremos nosotros tomar el lugar de Dios y ponernos en una actitud de condenación, de contienda? Dice, dichosos los que se sienten libres para hacer algo y no se sienten mal de haberlo hecho. Y como les digo, la Biblia nos dice allá en Juan 8, dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Pero hay tanto pueblo de Dios atado, no a la voluntad de Dios, sino a tradiciones, a pensamientos humanos, a puntos de vista de maestros que en vez de predicar la verdad y enseñar la verdad, enseñan lo que ellos quieren, tomado de un versículo sacado de contexto, y dañan a la iglesia. Y como la iglesia no estudia, no quiere leer la Biblia, adoptan todo eso como una verdad y lo defienden. Y es triste, pero dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Esto que estamos leyendo, hermano, es la palabra de Dios. Dice el versículo 23, pero si alguien no está seguro si debe o no comer algo y lo come, hace mal, porque no está actuando de acuerdo con lo que cree. Y ustedes bien saben que eso es malo, pues todo lo que se hace en contra de lo que uno cree es pecado. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ir en contra, hermano, como le decía hace rato, de las convicciones, nuestras convicciones, afectará la conciencia, la llenará de duda, lo cual es pecado por cuanto trae condenación, porque no se hace con fe. Entonces, uno debe de caminar conforme a sus convicciones, buscar conocer la voluntad de Dios y que Dios y su palabra sea la que lo vaya a uno liberando y no hacer las cosas por lo que los demás lo dicen, para que uno pueda caminar en libertad, en paz y seguro en Dios. Amén. Porque antes, hermano, en la religión que practicábamos, solamente íbamos y escuchábamos y lo que decían repetíamos. Pero ahora en Cristo, hermano, cada uno de nosotros tenemos la libertad de conocer esta verdad, de apropiarnos de ella. Como le digo, yo me puedo equivocar aquí y si me equivoco no va a ser con mala intención y si usted me dice que algo me equivoqué, si usted viene con una actitud en amor, una actitud de querer, ¿verdad?, a ayudarme a crecer y a ver algo que yo lo pasé por alto, si usted viene con una buena actitud, hermano, bienvenido, porque yo soy hombre y me puedo equivocar.
Pero mi deseo es enseñar la verdad, hermano. Estar en la verdad. Y es lo que ustedes, cada cosa que se enseña aquí, ustedes deben también de estudiarlo. Y no creer todo, nada más así. Entonces, hermano, basado en la autoridad de la palabra que acabamos de leer, todo cristiano está en la libertad de comer, beber, festejar y observar los días conforme su convicción personal. Siempre teniendo cuidado de no usar su libertad para contender o tratar de imponer a otros sus convicciones usando una actitud de condenación, sino que aún gozando de la libertad que ha obtenido por el entendimiento de la palabra de Dios, el amor a su hermano le debe de llevar a tener paciencia con él y priorizar la paz con aquellos que no tengan las mismas convicciones o preferencias que usted tiene. Eso es la voluntad de Dios. Había un pastor que entró a una licor y cuando entró a una licor, él iba a agarrar una soda. Pero sintió de parte del Espíritu Santo que, ¿qué estás haciendo aquí? No te metas aquí. No, voy a agarrar una soda. Sí, pero la gente no sabe. ¿Qué vas a agarrar? Entonces, es mejor que no lo hagas. Ve a otro lugar que haya sodas que no sean. Ahora, eso es algo que el Espíritu Santo trató con él. Y ahora viene a ser una convicción personal. Y está bien. Pero si él va a la iglesia y le dicen que nadie entre a una licor. No puede hacer eso. No debe de hacer eso. Pero él sí debe de respetar eso y debe de obedecerlo, porque si no obedece lo que el Espíritu Santo le habló, por algo se lo dijo, no sé qué, entonces él va a estar en pecado porque va a estar en desobediencia y va a ir en contra de la convicción. Pero yo puedo entrar al licor libremente si yo no tengo esa convicción. Él no puede venir a imponerme a mí lo que... ¿Sí me están entendiendo? Y así es. Nosotros no podemos ir a imponer cosas que a veces son personales de nosotros, que Dios está tratando con nosotros. Hemos llegado a cierto nivel de libertad de conocimiento en el cual entendemos la palabra de Dios y la libertad para poder hacer cosas que no desagradan a Dios y que realmente no van a hacer ninguna diferencia. Entonces, necesitamos, hermano, entender estas verdades. Entonces, hermano, aquí, obviamente yo les he expresado cuál es el grupo donde estoy, ¿verdad? Entonces, soy el pastor de aquí. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que en esta iglesia, hermano, creemos en celebrar la Navidad. Ahora, usted puede tener su propia opinión. Y no por eso vamos a dejar de ser hermanos, amén. No por eso vamos a dejar de amarnos. Si usted dice, yo no siento celebrar, no creo, hermano, le amamos en Cristo. Se va a perder el pozole, pero... O sea, no pasa nada, hermano. No tiene que ver nada con la salvación. No es algo esencial. Es preferencia. ¿Sí me entiende? Entonces, en esta iglesia, y nadie me ha expresado lo contrario. Si usted siente lo contrario, le respeto, como le digo, pero lo estábamos haciendo ayer, ¿verdad? Anoche. Entonces, celebramos la Navidad porque aunque en la Biblia no encontramos un mandato a hacerlo, creemos que al hacerlo no desagradamos a Dios al hacerlo, pues tenemos la convicción y la libertad basada en los principios que encontramos en la palabra de Dios. Los cristianos, hermanos, que argumentan que no se debe celebrar la Navidad, en su argumento alegan que la Biblia no nos manda a celebrar el nacimiento de Jesús, sino que manda a recordar y celebrar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y en parte tienen la razón.
¿verdad? Pero, aunque la Biblia no establece como un mandamiento celebrar el nacimiento de Jesús, podemos ver el principio. ¿Se acuerdan que hablamos de los principios que surgen del conocimiento de la palabra de Dios, que es lo que acabamos de leer? Podemos ver el principio de hacerlo sin temor de que estemos desagradando a Dios. Acabamos de ver en el pasaje de Romanos 14, que tenemos la libertad de hacerlo. Amén. Que se trata de preferencia. Entonces, volviendo a Lucas, capítulo 2, ya vamos a terminar, del verso 10 ahora al 14, y sí voy a estar leyendo aquí la Reina Valera, dice, pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Verso 11, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal, hallarás al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué estaban festejando aquí, hermano? El nacimiento, ¿verdad?, de Jesús. Dice, que os ha nacido un Salvador. ¿Y qué producía esto? Nuevas de gran gozo, alegría, que había nacido Jesús, el Salvador del mundo, hermano. ¿Y a quién vemos celebrando el nacimiento de Jesús aquí? Dice que una multitud de ángeles, hermano. Una multitud de ángeles celebraban y alababan a Dios por el nacimiento de Jesucristo. Entonces, si los ángeles mismos celebraban el nacimiento de Jesús, tendremos un principio para celebrar nosotros. No estamos celebrando la fecha, estamos celebrando el hecho. Que todos los días nosotros debemos celebrar eso. Pero aprovechamos esta época donde todo el mundo pone su énfasis en eso, para nosotros, una vez más, glorificar a Dios, darle gracias por ese acontecimiento glorioso, y también se abre la oportunidad de hablar de Cristo, como anoche que se abrió la oportunidad de hablarle a una persona ahí y aceptó a Cristo. Entonces, ¿por qué vamos por cosas legalistas que no están fundamentadas en la palabra de Dios, sacadas de contexto, hacerlo? Pero le digo, esa es la posición que nosotros tomamos. De ahí sacamos el principio, aunque no está establecido que como un mandato que debemos celebrar. De esto podemos ver, hermano, que no tiene nada de malo y no vamos a ofender a Dios al celebrarlo. Aunque la Navidad haya tenido sus inicios, ¿verdad?, con los paganos, pero nosotros no lo celebramos para darle gloria ni idolatrar a nadie, sino para glorificar a Dios y darle gracias por el nacimiento de nuestro Señor y Salvador. Salmo 145, versículo 4, la nueva versión internacional dice, cada generación, está en la pantalla, cada generación celebrará tus obras y proclaman que dice, cada generación celebra tus obras y proclama tus proezas. Entonces, esto nos dice, hermano, nosotros somos partes de esta generación ahora, y dice que cada generación celebra sus obras. ¿No fue una obra gloriosa de Dios eso? Fue una obra gloriosa de Dios, por la cual tú y yo estamos sentados aquí. Entonces, ¿cómo no vamos a celebrar esa gloriosa obra de Dios? Y proclaman tus proezas. El último versículo para terminar es 1 Corintios 10:31. Y es la versión de traducción actual. Dice,
siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo para honrar a Dios. Ahí está la clave. Ahí está la clave, hermano. Siempre que ustedes coman o beban o hagan cualquier otra cosa, dice, háganlo para honrar a Dios. Y ahí la diferencia, hermano. Entonces, hermano, como le digo, esto no es estudio, no es con el afán de hacer que unos están mal y otros están bien, o que yo lo que creo está bien y el otro que cree no celebrar está mal. Como vemos la Biblia, todos estamos en la libertad de celebrar o no celebrar. Y eso no nos hace diferentes delante de Dios, ni nos da un lugar más especial delante de Dios. Entonces, no argumente, no contienda, no condene al que no, si usted cree en celebrar. Si no cree en celebrar también, ¿entiende? Entonces, no pasa nada. Entonces, si no lo hace, de todos modos en su corazón le está glorificando a Dios, amén. Y si lo hace, pues también lo hacemos con esa intención. Entonces, espero, hermanos, que les sirva de algo esto. Y como le digo, respetamos la posición de todos, mientras no sea algo esencial, algo que tenga que ver directamente con la salvación establecido por Dios. Entonces no hay ningún problema, podemos variar en pensamientos, en cosas así. Ya cuando se mete en un punto esencial, entonces ahí sí ya hay un problema. ¿Verdad? Si de repente me sale que hay muchos caminos, entonces ahí ya está tocando una fibra muy importante. Pero hermanos, pues vamos a ponernos de pie. Entonces, sigamos, hermano, proclamando el nombre de nuestro Señor Jesucristo, agradeciendo en nuestro corazón a Dios por ese acontecimiento glorioso en el cual su palabra dice que Dios se humilló, tomó un cuerpo humano y vino a este mundo para poder darnos la esperanza de la salvación, el perdón de los pecados, reconciliarnos con Dios y darnos vida eterna. Amén. Entonces acordémonos, hermano, enfoquémonos en lo que verdaderamente importa. Jesús dijo, en esto conoceréis que son mis discípulos, que os améis unos a los otros. Jesús en su oración antes de ir a la cruz dice, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Vemos aquí en la palabra que dice que no discutamos, que no criticamos, que no nos... Entonces, apartémonos de todo eso. Andemos en amor, prediquemos el evangelio y no nos enfrasquemos en argumentos que no producen nada de beneficio ni edificación. Si alguien, como le digo, es nuevo en la fe, es débil, no contienda. En amor, si se presta, trate de enseñarle bíblicamente. Si no consiente, pues ore por él, que sea Dios, porque Dios es el que cambia el corazón solamente, amén. Entonces así andemos, hermano, amén. Vamos a orar. Padre, no es suficiente para adorarte, mi Dios, para adorarte, mi Dios, Dios todopoderoso, cantamos de tu amor glorioso, tú brillas más que 1000 estrellas, no hay nadie como tú. Con la creación te exaltamos.